Javier Capera a nuestros compañeros y compañeras de este doctorado. Mi nombre es Pedro Licenio Guerrero Córdoba, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad UMESI y hoy, junto con mi colega, mi compañera Adis de Rosario Arbeláez, queremos presentarle nuestra investigación titulada Tensiones y desafíos en la inclusión de la interculturalidad en la educación. Después de hablar, discutir con mi compañera, eh, pudimos considerar que en nuestras instituciones llegan una variedad de personas con diferentes culturas, etnias, diferentes estilos de aprendizaje y como docentes tenemos ese reto de incluir dentro de nuestros planes de estudio, planes de área, esa diversidad cultural. De allí que consideramos que la educación intercultural es un reto de cada uno de los docentes en esta sociedad tan diversa como la nuestra, donde hay indígena, hay blanco, hay negro, hay mestizo de todo. Entonces consideramos que es un reto y estas tensiones históricas de X o Y forma afectan no solamente a las personas mayoritarias, sino también a los pueblos minoritarios como son los indígenas y los afrodescendientes. De allí que a través de todo esto nos propusimos como objetivo central hacer una reflexión sobre cuáles son esas tensiones que se están llevando a cabo dentro de la interculturalidad en la educación, además de analizar diferentes artículos como son los planes de desarrollo de distintos niveles, nacional, departamental y local, y proponer unos desafíos clave para avanzar hacia una educación más inclusiva, crítica y transformadora, que es el fin de la educación. Transformar sociedades, transformar personas que ayuden a avanzar sobre todo este proceso educativo. La educación interculturalidad en Colombia, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, sigue enfrentando unos grandes retos. De allí que realizamos un análisis reflexivo y un rastreo documental sobre la exclusión histórica de los pueblos indígenas afrodescendientes, principalmente pues en Colombia, aunque cogimos otros artículos para ver cómo estaba el caso, el tema de la interculturalidad en América Latina. Igualmente, analizamos sobre la persistencia de las visiones eurocéntricas en los currículos educativos y la necesidad de avanzar hacia una educación con equidad y transformadora y hacer un análisis sobre los planes de desarrollo nacional, en este caso Colombia, departamental a nivel de Antioquia y municipal, el municipio de Sopetrán en el departamento pues Antioquia. Y lo complementamos con una literatura académica sobre la interculturalidad. Ahorita realicemos una pequeña introducción sobre el tema de la interculturalidad, donde podemos decir que la interculturalidad en América Latina, y no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, se ha convertido en una estrategia clave para la inclusión eh, de todos estos temas sobre las diferentes etnias, como en países como Bolivia, Ecuador y México, donde han implementado unas políticas que han fortalecido la educación con énfasis en la cultura materna, la cultura propia, sobre esa cultura autóctona de los pueblos indígenas, los pueblos afro y las diferentes etnias a nivel de cada uno de esos países antes mencionados. Sin embargo, en el caso de Colombia aún persisten unas tensiones muy grandes y unos desafíos en cuanto a que en el papel se han hecho muchas, y dentro de las políticas se ha hecho mucho énfasis sobre el respeto, sobre la etnia del otro, sobre el respeto a la cultura e incluir la diversidad cultural dentro de los planes de área y dentro de toda la política nacional, regional y local. Sin embargo, fuera del contexto se ve lo contrario. Entonces hay que seguir persistiendo, fortaleciendo este tema de la interculturalidad para que haya ese diálogo de respeto entre todas las etnias. Igualmente, hay que decir que tenemos que ir sacando ese enfoque eucéntrico
desde los currículos educativos colombianos, que eso también está influyendo de una forma negativa en que los estudiantes no están como reconociendo su cultura propia y están imitando la cultura de otros países. Eh, La presente investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo y documental, donde realizamos un rastreo del Plan Nacional de Desarrollo colombiano, el Plan Departamental de Antioquia y el Plan Municipal de municipio de Sopetrán, que pertenece pues al departamento de Antioquia. Además, hicimos un rastreo de una literatura especializada como artículo, tesis de grado, para hacer mm, un análisis crítico de cuáles son esos principales desafíos y retos o limitaciones de cada uno de esos documentos en cuanto al tema de la interculturalidad. Eh, en cuanto a los resultados o los hallazgos principales que obtuvimos en el plan de desarrollo nacional, departamental y sopetral, tenemos lo siguiente. En cuanto al plan de desarrollo nacional colombiano, que tiene la vigencia 2022-2026, que se acaba ya el próximo año, porque ya estamos en el 2025, se acaba el próximo año. Este plan eh, del presidente Petro reconoce la interculturalidad, pero la articulación con lo departamental y municipal tiene unas brechas muy largas, está muy débil, porque a nivel departamental, perdón, a nivel nacional, hay unas propuestas que no convergen tanto con lo departamental y con lo municipal. De allí que deberían de tener una línea muy directa, dialogar esos planes de desarrollo tanto nacional como departamental y local deberían de tener un diálogo bien fuerte. Pero al observar este artículo, este plan de desarrollo, se observa que no tiene esa articulación profunda. De allí que es muy difícil que se cumplan las metas para que la interculturalidad se lleve a feliz término. En cuanto al plan de desarrollo departamental de Antioquia, que este va desde el 2024-2027, mientras que al nacional le falta un año, al departamental le faltan 2 años. Este se enfoca o se caracteriza por crear unos programas para las comunidades indígenas y el NAR, ¿cierto? Pero persisten brechas e indicadores y presupuestos. Sin embargo, el Plan Municipal de Sopetrán, que va desde el 2024-2027, aborda la interculturalidad de manera superficial, donde el enfoque cultural y patrimonio no juega un papel muy fundamental, sin un impacto transversal en las políticas públicas. De allí que podemos sacar una conclusión al decir que existe una gran distancia entre el discurso y la implementación de cada uno de estos planes desde cada uno de sus territorios a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local. En cuanto a las tensiones en la educación, en cuanto al tema que estamos abordando, que es la interculturalidad, podemos encontrar que hay muchas tensiones, muchos desafíos que se pueden evidenciar al analizar los diferentes planes de desarrollo nacional y los diferentes artículos analizados, los diferentes documentos, donde encontramos que el principal tensión que hay en este momento en Colombia es el predominio de ese enfoque eurocéntrico en las mallas, en los currículos educativos, desde a nivel nacional, departamental y local, donde podemos ver que ese centrismo está latente ahí. Hablamos de la interculturalidad, de respeto a la diferencia, de visibilizar nuestras culturas, pero eso está quedando solamente un papel, porque si vamos a los currículos educativos vemos ese predominio de, de los países europeos. Entonces tenemos que hacer una decolonización para poder fortalecer la interculturalidad, las diferentes etnias colombianas en nuestros territorios, porque si no vamos a tener ese choque
entre fortalecer nuestra cultura, fortalecer, visibilizar los conocimientos. Pero en las aulas de clase estamos trabajando todo lo que tiene que ver fortaleciendo el eurocentrismo, todo lo que tiene que ver con los países europeos. Y no estamos incluyendo muchas veces dentro de nuestras planeaciones esos saberes autóctonos, esos saberes maternos de los afrodescendientes y de los indígenas. Entonces considero que uno de los principales desafíos es ese predominio tan latente del eurocentrismo y también la colonialidad del saber. Por ende también eso puede surgir, llevar a esa brecha normativa y lo que realmente se aplica en los territorios. Entonces miren que hay esa brecha entre lo normativo, es cierto que es una cosa, y lo que realmente se está llevando en los territorios, tanto a nivel departamental como local, donde en lo local, en los pueblos, en los corregimientos, en las veredas, es donde se ve más fuerte ese choque entre lo que enseña el docente y lo que realmente debe enseñar, fortalecer las culturas indígenas y afrodescendientes, fortalecer esos conocimientos, saber visibilizarlo. También existe una insuficiencia en la preparación, en la capacitación de los docentes para que eh, el tema de la interculturalidad lo lleven a cabo de una forma de fortalecimiento, porque tras la interculturalidad lleva una preparación. El docente debe conocer todo lo que tiene que ver con la interculturalidad para llegar al territorio. El docente que, por ejemplo, llega a una comunidad indígena y no sea indígena, debe tener una capacitación, o un docente que llegue a trabajar en los pueblos afrodescendientes y no tenga conocimiento sobre los pueblos afrodescendientes, entonces ahí hay una insuficiente preparación. El docente que llegue a trabajar con los pueblos minoritarios debe tener una preparación, una idoneidad para que fortalezca esos conocimientos. De allí que si llega el docente y no tiene su conocimiento, va a haber esa brecha enorme. Igualmente, se evidencia en los artículos que hay un reconocimiento solamente simbólico, superficial en cuanto a la diversidad, que no se está traduciendo en unos cambios estructurales. No solamente muchas veces se hacen por hacer. El Día del Afrodescendiente solamente se hace simbólicamente, pero no se evidencia esa transformación social que debería tener como objetivo principal. Respeto a la diferencia, el respeto a la inclusión, es un diálogo participativo, un diálogo un diálogo respetuoso. En cuanto a, digámoslo así, frente a estas tensiones que les manifesté anteriormente, porque como pudieron ver, hay muchas tensiones en cuanto al tema de la interculturalidad a nivel de Colombia, a nivel mundial. De allí que pudimos identificar unas tensiones, pero cuando hay unas tensiones también tenemos que surgen unos principales desafíos. Están las tensiones y esos desafíos, perdón, esas tensiones nos llevan a tener unos desafíos para mejorar esta situación. No solamente así encontramos estas tensiones y ahorita cómo vamos a resolverlas. De allí que los autores proponen que se debe hacer una reformulación de los currículos para incluirlos en de los saberes ancestrales. Hay que tener una formación de los docentes en cuanto a la sensibilidad e interculturalidad, consolidar la autonomía indígena y la inclusión efectiva de las comunidades NAR y reducir esa brecha socioeconómica histórica que se viene de nuestro antepasado. Igualmente hay que lograr que la política esté articulada desde lo nacional, desde lo regional y desde lo local, que haya un diálogo, esas políticas para que se puedan llevar a cabo, porque si a nivel nacional hay una propuesta, a nivel departamental otra propuesta diferente y a nivel local hay una propuesta diferente, sin un diálogo es muy difícil que se lleve a cabo la política o ese plan que se quiere llevar a cabo, el objetivo, por ejemplo. Pero le digo, tiene que haber un diálogo entre esos tres entes territoriales, nacional, departamental y local, para que se lleve a cabo
de forma satisfactoria todo lo que tiene que ver con esta política. En conclusión, en cuanto a este tema de la interculturalidad, podemos decir en el ámbito pues, educativo que la educación interculturalidad no solo es un derecho que está exigiendo los pueblos minoritarios como los indígenas y los afrodescendientes, sino que es una necesidad urgente para construir una sociedad más justa e inclusiva. Incluyannos, tenemos unos conocimientos y esos conocimientos deben de ser respetados y valorados en este mundo. Hoy más que nunca debemos avanzar hacia esa interculturalidad crítica, reflexiva y transformadora, que vaya más de solamente ese reconocimiento simbólico superficial de hacerlo por hacerlo, sino que se convierta en un proyecto pedagógico, un proyecto político, un proyecto epistémico, ¿m? Donde se valorice, donde se visibilice todo tipo de conocimiento, ¿no es cierto? Que tenga pues un respaldo válido. Y nuestros indígenas, nuestros afrodescendientes de nuestra época, ¿no es cierto? Han demostrado que esos conocimientos son verdaderos, ¿no es cierto? De allí que a reconocer eso y que se convierta en un proyecto político, pedagógico, epistémico, es allí donde podemos garantizar una justicia social, con equidad, con liderazgo y que se convierta en armonía entre una sociedad globalizada, diferente, diversa, de ahí que se habla de la multiculturalidad, también se habla sobre la pluriculturalidad y algo más importante que todo eso, no solamente decir existe esta cultura, existe esta otra cultura, existe la otra, no, ya sabemos que hay una variedad de culturas, donde hablamos de la pluriculturalidad, de la multiculturalidad, pero ahorita cómo se están relacionando esas culturas. Y ahí es donde viene el término de la interculturalidad, es esa relación, ¿m?, de respeto hacia el otro, es reconocer al otro, pero no reconocerlo por reconocerlo, sino valorarlo, ¿m?, tenerlo presente. ¿M? Y todo eso se puede desde una política, ¿no es cierto?, pedagógica, donde se enseñe, donde se resalte, se visibilice, y desde lo político, desde la normatividad, desde las leyes que ayudan a fortalecer ese proyecto pedagógico, ¿no es cierto? Y desde la parte epistémica, desde el origen, desde el conocimiento, ¿no es cierto? De allí que si cada uno cumple su función, yo creo que podemos vivir en un país que garantice esa justicia social del reconocimiento de cada uno desde las etnias, de cada uno de esos saberes centrales, esos saberes autóctonos, ¿no es cierto? Entonces, como pudieron ver, hicimos un pequeño análisis sobre eso, cuáles son esos desafíos que había, cuáles son esos retos, mm, para llegar a esta conclusión que considero que debemos hacer un análisis sobre cómo cada uno de nosotros está actuando para también poner su granita de arena y ayudar al respeto hacia el otro. Entonces, muchas gracias por su atención al doctor, a los compañeros. Esta es nuestra presentación con la compañera Adis y con mucho gusto escuchamos si hay alguna pregunta, un aporte, lo pueden dejar debajo del enlace y con mucho gusto en otra ocasión o ahí mismo en YouTube podemos ir dando solución a cada uno de esos interrogantes. Muchas gracias y un feliz resto de día. Bendiciones.